Hola a todos mis estudiantes de problemática sociocultural. La semana pasada estuvimos hablando sobre la Edad Media. Se considera que este periodo histórico termina hacia el siglo XV, pero un poco antes empiezan a aparecer una serie de cambios, sobre todo en la mentalidad, que van a significar, por supuesto, un cambio de época. Uno de estos eventos importantísimos va a ser la peste negra. Seguramente en este periodo de pandemia que estamos viviendo han sentido hablar sobre la peste negra y quizás han leído algo sobre ella o han escuchado algún informe. Yo no voy a hablar demasiado sobre este tema porque alguno de sus compañeros lo va a desarrollar durante los debates. Pero sí es muy importante tener en cuenta que esta pandemia significó para algunos historiadores la muerte de hasta un tercio de la población europea en ese momento. Ustedes imagínense que muere una de cada 3 personas que ustedes conocen. Así fue la magnitud de la pérdida humana que dejó la peste negra. Y además, recuerden que durante la Edad Media la forma de ver la vida estaba imbuida totalmente en la religiosidad. Era una sociedad profundamente religiosa y cristiana. Y que atribuía la enfermedad al pecado. Entonces, ¿qué interpretaciones se daba sobre la peste negra? Que había sido un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La ineficacia de la oración, de las donaciones a la iglesia, cuando se veía que nada de eso funcionaba, la figura de Dios se empieza a cuestionar. Y eso también hace que la religiosidad de esta sociedad empiece a disminuir y que se empiece a apreciar un poco más la vida terrenal, porque ante la cercanía de la muerte se empieza a fijar la atención en el mundo terreno. Pero la peste negra no solo significó una crisis en los valores sobre los que estaba basada esta sociedad, sino también que significó una crisis económica. Imagínense la muerte de tantas personas, cómo iba a repercutir en una economía que era eminentemente agraria. Al morir tantos campesinos, pues las tierras quedaron sin gente que las trabajara. Pero esta enfermedad tampoco distinguía de clases sociales, entonces también murieron muchos señores, muchos integrantes de la iglesia. Esto significó una reestructuración total en lo que tenía que ver con la sociedad y va a empezar a minarse este orden feudal que existía hasta este momento. Cuando la peste negra comienza a retroceder, muchas personas deciden trasladarse a las ciudades. Es por esto que las ciudades van a ser protagonistas de estos procesos de cambio, desembocar en un nuevo periodo histórico al que damos en llamar la Edad Moderna. Bien, ¿por qué decimos que las ciudades van a ser protagonistas de estos cambios? Porque en las ciudades va a aparecer un nuevo grupo social que va a ser la burguesía. La burguesía es un grupo social que empieza a aparecer en este momento y corresponde a las personas que viven en las ciudades, que se llamaban burgos. Por eso hay muchas ciudades europeas que terminan con el sufijo burgo, como Hamburgo, Edimburgo, Luxemburgo, etc. Empieza a quebrar este orden feudal, porque los burgueses no van a responder a ningún señor feudal. Ellos van a vivir y trabajar en las ciudades en ocupaciones como, por ejemplo, el comercio, la artesanía, y también empiezan a aparecer las actividades financieras. La actividad de los burgueses va a significar un notable aumento del comercio, ¿sí? Se van a generalizar los mercados y los comercios ya no van a ser de aldea a aldea, van a ser también a más larga distancia. Vamos a tener una mucho mayor cantidad de intercambios comerciales. Otra cosa interesante que sucede en este periodo es el fortalecimiento del poder de los reyes. Habíamos dicho que durante la Edad Media, con este orden social del feudalismo, el poder más bien se manejaba en un esquema de red, una red de señores feudales. Pero los reyes van a empezar a sobresalir. Antes no existían los reyes. Lo que sucedía es que los reyes estaban dentro de este esquema feudal de relaciones entre señores y vasallos. Muchas veces sucedía que un señor tenía más tierras que un rey y por lo tanto era más poderoso. Lo que van a empezar a hacer los reyes es, de alguna manera, asociarse con los burgueses. ¿Cómo era esta asociación? Bueno, para poder legitimar su poder, o para poder reforzar su poder más bien, los reyes comienzan a hacerse de ejércitos que van a defender su poder y sus tierras.
para poder tener un ejército, el rey debía poder costearlo, porque un ejército salía caro. Entonces va a pedir financiación a estos burgueses que comienzan, como les dije recién, esta actividad financiera. Los burgueses van a ser los primeros banqueros. Entonces, estos burgueses van a financiar los ejércitos de los reyes y los reyes van a poder fortalecer su poder. Entonces, va a significar el final de este orden feudal de la sociedad. Y también podemos contar como algo muy importante el surgimiento de las universidades, que van a ser lugares donde va a haber una asociación entre estudiantes y maestros, donde se va a instruir sobre diferentes materias. ¿Por qué es importante la aparición de las universidades? Porque va a significar que se despegue el conocimiento y la cultura de la iglesia. Acuérdense que hasta este momento el foco cultural eran los monasterios, que era el lugar donde se copiaban los libros y donde generalmente se albergaban las mayores bibliotecas. Todos estos elementos que venimos viendo van a dar como resultado la aparición de este movimiento que se va a llamar el Renacimiento, acompañado del humanismo. Seguramente han escuchado hablar sobre el Renacimiento y esta figura que ustedes ven acá en la pantalla les debe resultar familiar. Vamos a ver después de qué se trata. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se dio en Europa durante los siglos XV y XVI y va a ser la bisagra entre la Edad Media, que es el periodo que hemos venido viendo, con la Edad Moderna, así que es el periodo histórico que va a seguir a continuación. Y va a significar un nuevo modo de ver el mundo, porque pasamos de una visión del mundo religiosa a una visión del mundo que va a tener su foco en el ser humano, por eso hablamos del humanismo. Y este término de renacimiento lo usaron, por supuesto, los contemporáneos de este movimiento para hablar de un volver a nacer, porque consideraban que la Edad Media había sido una época oscura y que ahora el ser humano volvía a nacer, por eso hablaban del renacimiento. Este movimiento sobre todo buscó sus raíces en lo que tenía que ver con el mundo clásico, con el mundo griego, con el mundo romano, entonces por eso van a hablar de renacimiento. Y como les digo, va a basarse en el ser humano como el centro del mundo. Entonces, se pasa el foco desde Dios y la religión a el propio ser humano. Vamos a tener como características de este movimiento una revalorización de la cultura, del pensamiento y de la estética artística de la antigüedad clásica, es decir, de la greco-romana. Por eso vamos a ver tantas pinturas del Renacimiento que tienen como temática dioses y diosas de los romanos y de los griegos. También vamos a tener un antropocentrismo, que es la visión del hombre como el elemento principal, ¿sí? Por eso hay tantas esculturas que representan la perfección del cuerpo humano. Y esta figura que yo les mostraba al principio, que es el hombre de Vitruvio, un diseño realizado por Leonardo da Vinci, un gran representante del Renacimiento, esta figura suele utilizarse como representación de este movimiento, porque lo que pretende hacer Leonardo da Vinci es un estudio de la perfección de las proporciones humanas mediante las matemáticas. Y hablando de eso, vamos a lo siguiente, que es la importancia que va a tener de vuelta el pensamiento lógico racional como medio para estudiar la naturaleza. Vamos a apartar las explicaciones religiosas y vamos a focalizarnos en explicaciones lógico-racionales. Por eso, durante esta época hubo un gran renacer de las ciencias, un gran desarrollo de las ciencias, de la física, de la química, de la astronomía, etc. Va a haber una búsqueda y una investigación en diferentes campos científicos, gracias a la importancia que va a volver a tener la observación, la experimentación. Tras entonces este movimiento que fue el Renacimiento, se va a dar comienzo a este otro periodo histórico que es la Edad Moderna. ¿Cuáles van a ser las características de la sociedad y la cultura durante esta época? Dijimos que en lo social había aparecido este nuevo grupo social que es la burguesía, que desarrolla sus actividades en las ciudades y que cada vez va a ir tomando más poder económico. Va a aumentar el comercio, va a aumentar el intercambio y se va a dedicar también a las actividades financieras. Esta importancia de la burguesía va a hacer que de alguna forma se establezcan alianzas con las monarquías, ¿sí? Lo que va a hacer que los reyes también fortalezcan su poder.
Esto va a dar lugar al surgimiento de lo que conocemos como el Estado moderno, donde tenemos la idea de la nación, que ya nos suena un poco más familiar. Acá aparece el derecho como el conjunto de las leyes escritas, una burocracia administrativa, un sistema de impuestos para mantener funcionando ese Estado-nación, la formación de los ejércitos permanentes, la diplomacia, ¿sí? Todos estos van a ser características del Estado moderno. Y van a ser dirigidos por un rey que va a conservar absolutamente todo el poder. Eso va a ser llamado el absolutismo monárquico, una forma de gobierno donde el rey va a concentrar todos los poderes y se va a justificar esta concentración de poderes por el derecho divino. El rey es rey porque el poder ha sido concedido por Dios. Por eso no se puede cuestionar su poder. Se va a cambiar entonces de una sociedad feudal a una sociedad estamental, una sociedad dividida por estamentos, donde ya no tenemos una red de señores feudales, sino donde tenemos a un rey que tiene poder absoluto en la cúspide de la pirámide, y tenemos estos estamentos que son acomodados, que son privilegiados, que van a ser la nobleza y que va a ser el clero. La iglesia va a seguir conservando muchísimo poder. Y en la parte más baja de la pirámide vamos a tener a todos los que se dedican al trabajo de la tierra, a los campesinos, a los artesanos, pero también vamos a tener a los burgueses, que si bien van a ganar mucho poder económico, no van a estar socialmente a la altura de la nobleza. En la cultura vamos a tener un avance importantísimo, que es la invención en 1440 de la imprenta de tipos móviles, que es la máquina que ustedes ven acá. ¿Por qué fue tan importante la imprenta? Porque va a permitir la difusión de la información y el conocimiento, que ya no va a estar monopolizado por los monasterios, que ya no se van a copiar a mano los libros en los monasterios, sino que van a copiarse con la imprenta. Con la imprenta los libros van a ser mucho más fáciles y más baratos para reproducir. Por lo tanto, la invención de la imprenta va a significar una mayor difusión de la cultura. Quizás uno de los elementos más importantes durante esta etapa histórica van a ser los descubrimientos geográficos. Hablando del video pasado, que les comenté que el Imperio Romano había quedado dividido en dos, que el que había caído al principio de la Edad Media era el Imperio Romano de Occidente, pero que el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino se había conservado y el corazón de la ruta comercial entre Europa y Asia. Bueno, ¿qué pasa? En este momento, este Imperio Bizantino es invadido por los turcos otomanos, y eso significa que esa ruta comercial queda cortada. Va a hacer que los reyes promuevan empresas de navegación para poder encontrar nuevas rutas comerciales que conecten Europa con Asia. En consecuencia de estos viajes de exploración y de navegación, vamos a tener el viaje de Colón a América y el descubrimiento por parte de los europeos de que existía todo un mundo que hasta ahora no conocían. También significó para los pueblos americanos el comienzo de una etapa de conquista, de exterminio, de ocupación. También significó para los pueblos africanos el destierro de sus lugares de orígenes para ser convertidos en esclavos. Es decir, que estos viajes de exploración y navegación significaron cambios en todos los lugares del mundo, cambios muy profundos. Y con los cambios de mentalidad de los que hablamos, que habían traído el Renacimiento y el humanismo, se dio lugar a una verdadera revolución científica entre los siglos XVI y XVII. Todas estas nuevas ideas acerca de la naturaleza y de la posibilidad que se tenía de conocerla a través de la investigación, de la observación, de la lógica y de la razón, un gran desarrollo de las ciencias, como la matemática, como la física, como la química, como la astronomía, a tener un desarrollo como nunca antes en la historia. Y esto, por supuesto, que como imaginarán, va a repercutir fuertemente en la práctica médica. De eso vamos a hablar en el video que viene.